hoy estoy estrenando micrófono. ¿Sí? Bueno. Fíjense, hermanos, que yo pues que observo que cada una de las anécdotas que nos platica la Escritura tienen un propósito. Y el propósito es que nosotros ¿Me mandé? ¿No se oye bien? A ver, Javi, o quién. Bueno, ¿hablo? Bueno, les decía, cada una de las anécdotas de la Escritura tienen un propósito, o sea, nada, desde la primera palabra que hay en la Biblia hasta la última en el libro de Génesis, tienen un propósito. Y ese propósito, queridos hermanos, es que nosotros aprendamos ¿sí? Y bueno, pues no sé si ustedes recuerdan que en alguna ocasión Pablo dijo, sean imitadores ¿de qué? De mí, como yo ¿qué? Y bueno, muchos de los personajes de la Escritura, ¿verdad? Tienen enseñanzas para nuestra vida, ¿sí? Y hoy vamos a platicar de una mujer que dejó huella en la vida y dejó huella que el Señor le dio un honor muy particular a pesar de la vida que ella tenía. Pero para esto voy a pedirles que pongan atención a un video de una ciudad que en la antigüedad, según dice la historia, es la ciudad más antigua del mundo, ¿sí? Hoy, así de impresionante es la ciudad, hermanos. Así de impresionante es el testimonio de esta ciudad. Porque en ese lugar se desarrolló una historia maravillosa, de veras maravillosa, hermanos. Y quiero que ustedes observen la clase de ciudad que era y donde se desarrolla esta historia, ¿sí? Y quiero decirles que es impresionante, más impresionante que el Dios que estuvo con ellos, es el mismo Dios que está con nosotros el día de hoy. Y que su presencia en la vida de cada uno de nosotros puede transformar nuestra vida, ¿sí? Si nosotros tomamos la decisión correcta. Entonces, esta historia se desarrolla en esta ciudad. Vean por favor el video. ¿Sí, Marquitos? Había una ciudad tan segura de sí misma que creyó ser intocable. Sus muros eran tan altos y anchos que los ejércitos la miraban con miedo. Y sin embargo, un día cayeron al sonido de trompetas y un grito de fe. ¿Cómo puede una civilización entera desplomarse sin una espada alzada? ¿Qué secretos guardaba Jericó detrás de sus murallas y qué nos enseña hoy, miles de años después? Hoy vamos a caminar por Jericó como nunca antes lo habías visto. No solo como una ciudad antigua, sino como un espejo de nuestra propia vida. En el corazón del Valle del Jordán, rodeada por un clima seco y cálido que parecía hostil para cualquier pueblo, se encontraba una ciudad que desafiaba la lógica de su tiempo. Jericó. Allí donde el desierto imponía silencio y escasez, brotaba un manantial que nunca se secaba. Ese manantial, conocido desde tiempos antiguos como el manantial de Elisha, convertía lo que podía haber sido tierra yerma en un oasis de vida. Alrededor de esas aguas crecían palmeras, trigales y viñedos,
haciendo de Jericó un lugar de abundancia en medio de la aridez. Por eso, muchos la llamaban la ciudad de las palmeras. Esta característica la hacía única. Mientras otras poblaciones luchaban cada temporada por conseguir agua, Jericó se alzaba como un refugio de fertilidad, autosuficiencia y riqueza. No es casual que esta ciudad sea considerada una de las más antiguas del mundo, habitadas de forma continua. La arqueología confirma que ya existían asentamientos humanos en ese lugar hace más de 8.000 años, mucho antes de que Josué y el pueblo de Israel se acercaran a sus puertas. No era, pues, un pueblo improvisado ni pasajero. Era el resultado de siglos de civilización que había aprendido a aprovechar su geografía privilegiada. Sus habitantes no solo cultivaban alimentos, sino que controlaban rutas comerciales que conectaban Egipto con Mesopotamia, el desierto árabe con las montañas de Canaán. Todo viajero, toda caravana, todo ejército que cruzaba esa región debía pasar, de un modo u otro, por Jericó. Esa posición la convertía en un tesoro estratégico que todos deseaban controlar. Pero lo que hacía de Jericó un lugar aún más temido no era únicamente su fertilidad ni su comercio, eran sus murallas, estructuras colosales que se levantaban como un desafío al cielo. No eran muros simbólicos ni simples defensas de barro. Se trataba de fortificaciones dobles, un muro exterior más bajo y ancho, y detrás de él, un muro interior más alto y estrecho, ambos construidos con base de piedra y ladrillos de adobe. Entre ellos, un espacio intermedio servía tanto para reforzar la defensa como para atrapar a los invasores que lograran cruzar el primer anillo. Para los ejércitos de la antigüedad, penetrar una ciudad así era prácticamente imposible. Algunos estudios arqueológicos señalan que estos muros podían alcanzar 9 metros de altura y más de 3 de grosor. Eran tan amplios que, según se decía, hasta los carros de combate podían desplazarse sobre ellos. Imagina la escena. Desde lo alto de esas murallas, centinelas vigilaban día y noche los caminos. Su mirada abarcaba los valles, las rutas de caravanas, las tropas que intentaran acercarse. El simple hecho de ver esas paredes imponentes ya era suficiente para intimidar a cualquier invasor. Jericó era una fortaleza en todo el sentido de la palabra. Una ciudad que parecía diseñada para resistir siglos enteros sin ceder ante ningún enemigo. No era solo piedra y barro, era un mensaje, un recordatorio de que la ciudad confiaba más en su fuerza material que en cualquier dios verdadero. Los habitantes de Jericó crecieron bajo la seguridad de esas murallas. Desde niños, escuchaban que su ciudad era inexpugnable, que nadie jamás podría atravesar sus puertas. La confianza no estaba en la humildad ni en la dependencia de lo divino, sino en la arquitectura que los rodeaba. Cada ladrillo era una declaración de autosuficiencia, cada torre de vigilancia era un símbolo de orgullo. Así, Jericó no se convirtió únicamente en una ciudad física, sino en una representación de algo más profundo, el poder humano levantado como ídolo. Ese orgullo, sin embargo, tenía un precio. Quien vive creyéndose invulnerable suele despreciar las advertencias. Y Jericó, en su prosperidad, en su comercio floreciente y en su fortaleza militar, se había endurecido contra todo lo que no encajara en su sistema. Allí donde otros pueblos podían reconocer límites, Jericó erigía más muros. Allí donde otros reconocían su fragilidad, Jericó repetía que era intocable. Y es precisamente esa arrogancia la que convirtió a la ciudad en el escenario perfecto para un acto divino que dejaría una huella eterna en la historia. Pero antes de llegar a ese momento, conviene detenernos en lo que representaba Jericó en su época. No era una ciudad cualquiera del mundo cananeo, era un referente. Para los pueblos vecinos, su nombre evocaba riqueza, orden, poderío militar y religiosidad idolátrica. Sus caravanas cruzaban el valle cargadas de especias, lino y aceite. Sus guerreros marchaban con confianza, sabiendo que tenían una fortaleza a la que podían volver. Sus sacerdotes proclamaban que los dioses locales protegían la ciudad. Era, en suma, un microcosmos de todo lo que Canaán ofrecía: fertilidad, comercio, idolatría y orgullo humano.
Cuando los israelitas llegaron después de cruzar milagrosamente el Jordán, no se toparon con una aldea indefensa ni con un pueblo disperso. Se enfrentaron a la joya del valle, a la ciudad que representaba lo mejor y lo peor de la civilización cananea. Derribar Jericó no era solo abrir paso a nuevas conquistas. Era desafiar el corazón mismo del sistema que había gobernado la región por siglos. Cada muro que se levantaba en Jericó era más que barro endurecido. Era una declaración espiritual. Nosotros confiamos en nuestra fuerza, no en el Dios de Israel. Y por eso, la caída de Jericó se convirtió en algo más que un acontecimiento militar. Fue el derrumbe de la soberbia humana frente al poder divino. Fue un recordatorio de que ningún muro, por más ancho o alto, puede resistir cuando Dios decreta su fin. Los muros que durante generaciones habían sido la seguridad. Bueno, pues de esta ciudad vamos a hablar. La palabra del Señor nos habla en el libro de Josué. Esta historia se encuentra plasmada en ese libro, ¿sí? Y bueno, este inicio o el recordar esta anécdota se remonta a 40 años antes, cuando el pueblo de Israel salió victorioso ¿cómo se llama? De Egipto, ¿sí? Y anterior a esto nos encontramos el Señor tratando con una persona, con la persona con la que se inició el pueblo de Israel. Se llamaba Abraham. Y el Señor le dijo a Abraham que le prometía primero Abraham, sin el doble A, Abraham tuvo una relación con Dios, tenía una relación con Dios. Y ¿saben qué? Lo que me impresiona es que Abraham no tenía la Biblia, no tenía los 5 libros del Pentateuco. ¿Cómo Dios le habló a ese hombre? ¿Cómo ese hombre pudo escuchar la voz de Dios? Este hombre, por eso es que le llaman el padre de la fe. No vamos a hablar de él, vamos a mencionar algo muy por encima de lo que significó el trato de Dios con Abraham y de Abraham con Dios. El Señor le dijo un día: salte de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te voy a mostrar. Y Abraham le creyó a Dios y se salió, dice la Escritura, que se salió y no sabía ni a dónde iba. Y que pasado el tiempo, un día habitó en ese lugar y el Señor le dijo, pero no era ya el lugar el lugar que el Señor le prometió, no es porque se fuera a quedar ya en ese momento, ¿sí? El Señor le dijo que le iba a dar una tierra a Abraham, ¿sí? Y le prometió que esa tierra en donde en ese momento estaba habitando iba a ser suya. Y pasa el tiempo, ¿sí? Y después se empieza a formar el pueblo de Israel, pero un día, por su desobediencia, ese pueblo queda cautivo y queda como esclavo en Egipto. Nosotros ya sabemos, la mayoría de los que estamos aquí, ya conocemos la historia, cómo es que ellos llegan a Egipto, ¿verdad? A través de José, por medio de José, y en fin, vemos cómo se empieza a desarrollar la historia. Pero llega un momento en que muere José y ese pueblo, y muere Jacob, y ese pueblo se queda en Egipto. Y con el tiempo dice que empezaron a gobernar reyes que no conocían a José. De tal manera que ese pueblo se multiplicó y los egipcios
los esclavizaron. Y era tanto el dolor que ellos tenían en ese lugar que dice la Escritura que empezaron a clamar al Señor para que el Señor los liberara. Y el Señor los libera, y sí se acuerdan a través de quién los libera el Señor, ¿verdad? ¿A través de quién? De Moisés. Y bueno, los saca, y los saca con grandes milagros, ¿sí? Con grandes milagros, o sea, y salen, y después de que salieron de ese lugar, primero hubo 10 plagas que a ellos no les tocaron, ¿sí? Y eran cosas impresionantes porque a ellos de manera particular el Señor los guardaba y esas plagas tocaban al pueblo de Egipto. Bueno, salen de Egipto y salen, dice la Escritura, que después de 400 años. Cuando ellos salen de ese lugar, dice la Escritura que en un día les pagaron ¿cómo se llama? El sueldo ¿de qué? De 400 años. ¿Cómo salieron? Inmensamente ricos. Y después caminando, yendo a esa tierra prometida de la que habló el Señor a Abraham, se encontraron con el Mar Rojo, ¿sí? Y los egipcios, yéndolos a perseguir, ya habían reaccionado y dijeron, ¿qué vamos a hacer? Primero ellos mismos los sacaron, pero después reaccionaron y dijeron, ¿y quién va a trabajar? ¿Sí? Están como los gringos, nos quieren correr o quieren correr a los mexicanos, ¿y quién carambas va a trabajar? La tierra. Pues así estos, ¿sí? Entonces dijeron, ¿quién va a trabajar? Y entonces dijo, vayamos por ellos. Y van, ¿sí? Y empieza el pueblo a inquietarse. Y Moisés habla con el Señor y le dice, Señor, ¿qué vamos a hacer? Ayúdanos. Y dijo, pues después de todo lo que les he mostrado, me claman a mí. ¿Para qué claman a mí? Dile al pueblo que avance. Está el mar, avancen. Y seguramente empezaron a entrar al Mar Rojo, ¿verdad? Y empezaron a llenarse ¿cómo se llama? A mojarse. Y el agua debió llegar, yo supongo, ¿no? Que el agua les empezó a llegar y de repente se abre. Porque el Dios que nosotros tenemos es un Dios todopoderoso. Y el ejemplo de lo que estamos escuchando en este momento, se puede adaptar a nuestras necesidades el día de hoy, ¿sí? Cualquiera que sea tu necesidad, si tú confías en el Señor y clamas a Dios, el Señor te va a decir que avances. ¿Y sabes qué va a pasar? Que no hay mar que te pueda inundar. El Señor lo va a abrir y si tú confías en el Señor, vas a pasar en seco. Porque así es, yo les decía, el Dios de aquel entonces es el mismo Dios que está aquí. Y es impresionante saber que su presencia está en este lugar. Y está con la misma intención que en aquel entonces, darnos una tierra, o sea, que nos ha prometido, ¿sí? Y esa tierra se consigue creyendo en Él. Pues ya salen de ese lugar y tienen muchos sucesos, pero es tanta la dureza del corazón del pueblo hebreo que el Señor se molesta con ellos. No vamos a hablar de los detalles, ¿verdad?, de cómo llega la molestia del Señor con ellos, pero fue a causa de su desobediencia, porque a pesar de ver los múltiples milagros que Él hacía, dudaban todavía de Él. ¿Nos ha pasado lo mismo? Y entonces nosotros podemos ver que la historia de ellos es la historia de nosotros el día de hoy.
Y Dios quiere que nosotros abramos nuestro corazón a lo que Él nos ha prometido, hermanos. Llegamos, pasan 40 años, muere Moisés y toma el mando Josué, ¿sí? Ese joven que empezó a trabajar como criado de Moisés durante 40 años. Y el pueblo tuvo que andar vagando durante 40 años en el desierto. ¿Tenían alguna necesidad? No tenían necesidad, solamente era necesario que le hubieran creído a Dios. Pero bueno, no le creyeron. Entonces tuvieron que vagar durante 40 años. Y llega el momento en que el Señor le dice a Moisés, sube porque te voy a mostrar la tierra que les voy a dar, ¿sí? Pero tú ya no vas a entrar. ¿Por qué? Porque Moisés, en una actitud particular, en vez de obedecer al Señor de manera como Él lo indicó, lo obedeció, pero dejó salir su carne. Y el Señor le dijo, por esa razón, tú no vas a entrar a la tierra prometida. Vas a llevarlos precisamente al lugar en donde yo ya les voy a entregar la tierra prometida, pero tú no vas a poder entrar. Y Moisés lo entendió, le dolió, pero lo entendió. Y subió al monte y le dijo el Señor, entrégale la dirección a Josué, un hombre que había sido fiel al Señor y fiel al hombre que el Señor había elegido. Y le entrega la tierra, le entrega la dirección, ¿sí? Y bueno, pues nuestra historia se empieza a desarrollar allí, ¿sí? En ese momento en que ya Josué está al mando de la dirección de ese pueblo, ¿sí? De ese pueblo. Entonces, en este episodio, ¿verdad? Empieza al borde del río Jordán. Ya estaban listos, ya estaban enfrente de esa tierra, ya estaban enfrente de esa tierra prometida de Canaán, ¿sí? Estaban frente a eso. Pero se encontraron, ¿verdad? Que estaba el río y que no, ¿cómo iban a pasar? Quiero decirles que allí se vuelve a repetir la historia de aquel episodio en donde se abrió el Mar Rojo. Y Josué ora al Señor y se abre el río y pasan ellos en seco. Pero quiero decirles que durante esos 40 años el Señor estuvo haciendo milagro tras milagro. Ellos no eran un pueblo guerrero y sin embargo ganaron batallas impresionantes porque el Señor estaba con ellos, ¿sí? Y lo mismo nos pasa a nosotros, hermanos, que nosotros hemos ganado batallas porque el Señor ha estado con nosotros y otra vez volvemos a caer en la misma, que cuando tenemos enfrente un problema difícil, empezamos a dudar del poder del Dios que en donde ya tenemos un camino en donde hemos visto su poder porque Él ha estado con nosotros. ¿Qué pasó en ese momento? ¿Sí? Les decía, la historia de esta anécdota se desarrolla al borde del río Jordán, ¿sí? Y bueno, la Biblia nos relata que Josué envió 2 espías porque era necesario derrotar a esa ciudad llamada Jericó, y ya la vieron de qué calibre era esa ciudad, ¿sí? Una ciudad próspera, fuerte, con ejércitos capacitados, en fin, ¿sí? Pero para poder llegar a Canaán era necesario pasar por Jericó. ¿Qué iban a hacer? ¿Sí? Quiero decirles que a través de esos 40 años
el Señor estuvo haciendo historia en los pueblos que estaban alrededor de ese pueblo que andaba de lugar en lugar. Y la gente, o sea, los pueblos empezaron a tenerle miedo, ¿sí? Y bueno, en esa ocasión el Señor les había dicho que ya iban a tomar la tierra, que ya les iba a dar posesión de esa tierra prometida a Abraham, ¿sí? ¿Y qué hizo Josué? ¿Sí? Envió a 2 espías a la ciudad de Jericó, 1 para reconocer la ciudad y sus defensas, 2 para evaluar la situación del enemigo antes de la conquista, y 3, lo más importante, confirmar que Dios ya estaba obrando en el corazón de los habitantes de ese lugar, ¿sí? La palabra de Dios nos describe cómo sucedió esto en Josué 2, verso 1. Y dice de esta manera: luego Josué envió en secreto a 2 espías desde el campamento israelita que estaba en la arboleda de acacias, y les dio la siguiente instrucción: exploren bien la tierra que está al otro lado del río Jordán, especialmente alrededor de la ciudad de Jericó. Entonces los 2 hombres salieron y llegaron a la casa ¿de qué dice? De una prostituta llamada Rahab, y pasaron allí la noche, ¿sí? Quiero que vean, o sea, quiero hacer énfasis en qué clase de persona era a la que recibió a los espías, ¿sí? Y era una mujer prostituta, una mujer pecadora, ¿sí? Pero, ¿qué creen? O sea, es maravilloso lo que Dios hace con cada uno de nosotros, porque cada uno de nosotros tenemos una historia, ¿sí? Y a pesar de nuestra historia, el Señor tuvo compasión de nosotros. Dice la palabra, ¿verdad?, que esa ciudad era una ciudad llena de soberbia, idólatra, ¿sí? Y una ciudad corrupta. Sin embargo, en esa ciudad había temor, ¿sí? Y vemos que dentro de esa ciudad vivía una mujer que esconde a los espías en su casa. Vimos en el video que tenían dobles muros, ¿sí? Y entre medio de los 2 muros vivía la gente más sencilla, para que si había alguna embestida a ese lugar, los primeros que podrían tener efectos de esa lucha sería la gente más pobre, ¿sí? La gente más sencilla, ¿sí? Y allí era donde vivía esta mujer, en un lugar en donde dice que junto al muro ella tenía su casa, ¿sí? Entonces, le informaron al rey que llegaron estos espías y que habían llegado a la casa de Rahab. Y llegan unos enviados del rey y le dijeron a esta mujer, a Rahab: saca a los hombres que han venido a ti. Pero la mujer les dijo: es verdad que vinieron a mí, pero ya se fueron y no supe de dónde venían. Y les dice: pero se fueron por tal lugar, apúrense y posiblemente los encuentren, ¿sí? Entonces, después de que los enviados del rey van tras los espías, Rahab los sacó de donde los había escondido y hace una confesión de fe impresionante, hermanos, ¿sí? Y allí empezamos a ver. Yo les pido que empiecen a atender la manera de actuar de Rahab, ¿sí? En Josué 2:9
les dijo: yo sé que el Señor les ha dado esta tierra y por eso un gran terror ante ustedes ha caído sobre nosotros. Todos los habitantes del país han perdido el ánimo a causa de ustedes. ¿Cómo? Una ciudad fortificada, una ciudad que tiene ejércitos preparados para la guerra. ¿Con miedo? ¿Con miedo? ¿Sí? Yo quiero decirles, esta Rahab no dijo, tal vez, ¿sí? Tal vez, o quizá, dijo, sé, ¿sí? Y esa expresión sé es de firmeza, de convicción, ¿sí? Entonces, eso nos enseña, o sea, y empezamos a recibir de parte de Rahab ejemplos, ¿sí? La fe verdadera discierne los planes de Dios antes de que se cumplan, mientras que unos ven problemas, otros ven la obra de Dios, ¿verdad?, en proceso. Ella declara que la tierra ya les había sido entregada por Dios, una mujer idólatra, una mujer pecadora, una mujer que de alguna manera tenía que tener adormecida su conciencia para poder vivir como vivía. Porque ustedes creen que no sabía que lo que hacía estaba mal. Todo, desde luego que sabía que no estaba bien, porque dice la palabra del Señor, que si no conocemos la palabra, tenemos la palabra de Dios en nuestra conciencia, ¿verdad?, que nos dice lo que está bien y lo que está mal. Nada más es cuestión de que analicemos cada uno de nosotros cuando hemos actuado mal. No, nuestra conciencia nos dice, ¡ay, qué bueno que estás actuando bien! O te dice, estás mal. Te estás dañando tú, estás dañando a tus hijos, estás dañando a todos aquellos que están a tu alrededor con tu conducta. Y sin embargo, porque tenemos endurecido el corazón, hacemos lo que nos agrada, ¿sí? Pues esta mujer había vivido hasta ese entonces de esa manera, ¿sí? Y entonces Dios, lo que esta persona, esta Rahab, ¿verdad?, alcanzó a discernir, es que ante que Dios tiene un plan, hermanos, un plan que nadie puede detener. ¿Sabes que tú y yo, antes de que fuera fundado el universo, el Señor ya nos tenía planeados? Y que tiene un propósito para la vida de cada uno de nosotros. Si ese propósito no se cumple, no es por Dios, sino porque cada uno de nosotros impedimos que ese plan de Dios se cumpla en nuestra vida, ¿sí? Entonces, el verso que acabamos de leer revela una verdad poderosísima, ¿sí?, que Dios siempre tiene un plan, aun cuando las circunstancias parecen imposibles. Imaginen esto por un momento. Una gran ciudad fuerte, entera se encuentra paralizada por el miedo. Las puertas están cerradas, los soldados mejor capacitados vigilan las murallas y los rumores corren por ahí. Y les voy a decir por qué más adelante. Algo está por ocurrir. Un pueblo que nadie puede detener cuando se acerca, ¿sí? Pero lo que realmente le aterra a los habitantes de Jericó no es el ejército de Israel. Lo que realmente les causa pánico es el Dios de Israel. ¿Por qué? Porque habían oído, tenían 40 años oyendo las maravillas que el Señor obraba en el pueblo de Israel. ¿Y saben qué pasó? Dios
le permitió, ¿verdad?, entender a Rahab el plan que él tenía. Esto nos enseña algo muy profundo. Dios no revela su plan a los religiosos, hermanos. No es que vayas a tal o cual religión, no es que te aprendas la Biblia de memoria, sino aquel que tiene una relación genuina con Él, aquel que le cree, el que no dice a lo mejor. No, es aquel al que le cree que las promesas del Señor son para cada uno de nosotros, ¿sí? Rahab, ¿verdad? Rahab dijo algo más. El terror de ustedes ha caído sobre nosotros. Y mientras Jericó tenía miedo, Rahab tuvo fe, le creyó, ¿sí? Y cuando Dios tiene un plan, los enemigos se llenan de temor, pero los que creen se llenan de esperanza. Y los planes humanos empiezan a caer. ¿Cuántas veces has planeado? ¿Cuántas veces has planeado algo en tu vida y esos planes se caen porque no le has preguntado a Dios si esa es su voluntad? Dios le habló con Rahab a través de todo lo que ella había oído que sucedía en el pueblo de Israel, ¿sí? Y nuevamente repito, cuando Dios tiene un plan, los enemigos se llenan de temor, Señor. Y lo que para unos es juicio, para otros es esperanza. ¿Sí? Entonces, cuando Dios tiene un plan, nadie puede detenerlo. Entonces, te conviene estar dentro de los planes de Dios, ¿sí? Porque entonces tu vida no va a ser una vida de victoria, sino más allá de la victoria, según nos dice el libro de Romanos. Jericó tenía muros y dobles, hermanos, y un ejército poderoso, pero el plan de Dios ya estaba decidido. ¿Desde cuándo? Desde siglos antes, cuando cuando se inició con Abraham un pueblo, cuando nació con Abraham un pueblo. Ya estaba decidido desde entonces y tuvieron que pasar muchos años para llegar a ese momento especial del que estamos hablando, ¿sí? Y les decía, Jericó tenía enormes muros, dobles, ¿sí? Pero el plan de Dios ya estaba decidido, porque cuando Dios determina algo, ningún muro lo puede detener. Ningún rey lo cambia y ningún enemigo lo puede cancelar. Dios ya había entregado la ciudad antes de que la batalla comenzara, ¿sí? La fe de Rahab nos enseña 3 verdades, hermanos. Que Dios siempre tiene un plan, aunque no lo veamos. 2, que la fe puede reconocer ese plan antes que los demás. ¿Y saben qué? Nosotros tenemos ese plan revelado en esta escritura, ¿sí? Porque todas las promesas que el Señor nos da en este libro son para el que la quiere creer. Y dice la escritura que el reino de los cielos se hace fuerza, ¿y qué? Y los valientes lo arrebatan. ¿Qué tan valiente eres para arrebatarle a esta escritura esos buenos planes que Dios tiene para tu vida y para mi vida? ¿Sí? Entonces, tal vez hoy no entiendes todo lo que está pasando en tu vida, ¿sí? Pero si puedes confiar en esto, que Dios ya tiene un plan para tu vida y que si le crees se cumplirá, yo te digo, lo vas a obtener, ¿sí? Jeremías 29:11. Conoce el corazón de Dios y el plan que Dios tiene para ti, ¿sí? Y dice, dijo el Señor, solo yo sé los planes que tengo para ustedes.
son planes para su bien y no para su mal, para que tengan un futuro lleno de ¿qué? De esperanza, ¿sí? ¿Sabes por qué? Porque Dios tiene poder. En Josué 2:11 nos dice lo siguiente, ¿sí? Dice Rahab, tenemos noticias de cómo el Señor secó las aguas del Mar Rojo para que ustedes pudieran pasar. Y después de haber salido de Egipto, también hemos oído cómo destruyeron completamente a los reyes amorreos, Sihón y Og, al este del Jordán. ¿Dónde estaba ese pueblo? Ese pueblo era esclavo. Ese pueblo estaba acostumbrado a servir y a seguir órdenes. No estaba preparado para poder vencer ejércitos. Y tú y yo tampoco estamos preparados para poder vencer todas las cosas que hemos que enfrentar en nuestra vida. Pero si nosotros damos oído a las promesas del Señor y a los mandamientos del Señor, no vamos a poder nosotros vencer esas circunstancias. Dios las va a poder vencer por nosotros, ¿sí? Entonces, dice que Rahab no lo vio personalmente, pero escuchó lo que Dios había hecho y quedó convencida. ¿Por qué? Porque allí en Romanos 10:17 nos dice que así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pongamos atención, hermanos, a esta palabra maravillosa, porque esta palabra maravillosa nos hace libres y nos hace victoriosos, ¿sí? ¿Cuál es la enseñanza? ¿Sí? La enseñanza es que Dios tiene poder. El poder de Dios se manifiesta en los milagros. Y Rahab menciona cómo Dios abrió el Mar Rojo y cuando parecía imposible escapar de Egipto, Dios mostró que no hay obstáculo que él no pueda derribar. ¿Sí? 2. El poder de Dios produce temor y respeto. Y Rahab dice que todos en Jericó habían oído de lo que a Dios había hecho y cuando Dios actuaba, dice que hasta los enemigos, ¿verdad?, reconocen la grandeza de Dios. O sea, que la gente no tenga temor de ti, que tenga temor del Dios que te está respaldando. Que tenga temor de Él, ¿sí? Pero para eso tienes que dar testimonio. ¿Cómo? Confiando en el Señor y empezando o continuando, ¿verdad? En lo que Él ha prometido. Porque todas y cada una de esas cosas van a empezar a generar en tu vida milagros de Dios. Y no es porque tú eres una persona muy hábil o una persona muy capaz, independientemente de que pueda hacerlo, pero ¿se comparará con el poder de Dios? Desde luego que no, ¿sí? El poder de Dios despierta fe en los corazones, hermanos, ¿sí? Y Rahab no era israelita, pero al escuchar lo que Dios hizo, decidió creer. El poder de Dios no solo libera al pueblo de Dios, también transforma la vida de aquel que le cree. ¿Por cuántos de aquí éramos pueblo de Dios? Creo ninguno. Pero llegó un día en que aceptamos al Señor Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador y pasamos a ser, ¿qué? ¿Pueblo de quién? Pueblo de Dios. ¿Sí? No éramos, ¿a poco nacimos en Israel?
No nacimos en Israel, pero el Señor dice que si nosotros creemos en Jesucristo, ciertamente la simiente de Abraham somos y conforme a la promesa, ¿qué? Los herederos, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos aplicar esta enseñanza? A veces enfrentamos problemas que parecen imposibles, pero el mismo Dios que abrió el Mar Rojo sigue teniendo poder hoy. Y lo repito, el mismo Dios que abrió el mar para Israel hoy puede abrir camino en medio de cualquier situación que nosotros tengamos que enfrentar. ¿Sí? Josué 2:11 dice de esta manera, ¿sí? Tenemos que, antes de leerlo, quiero decirles que Dios tiene autoridad, que es omnipotente y que es omnipresente, ¿sí? Y el verso nos dice, cuando lo supimos, decía esta Rahab, cuando lo supimos, nuestro ánimo decayó por culpa de ustedes. Pero dice, ya no les queda ánimo a nuestros hombres, pues el Señor es Dios, ¿en dónde? En los cielos, ¿y dónde? Y en la tierra, porque Él es omnipresente. Allá arriba Él manda, y acá abajo también, y abajo de la tierra también, ¿sí? Entonces, este verso muestra dos grandes verdades sobre nuestro Dios. Que Dios tiene toda autoridad. Y Rahab lo reconoce, que el Dios de Israel gobierna arriba en los cielos y abajo en la tierra. Y eso significa que no hay lugar donde su autoridad no alcance. ¿Te convendrá confiar en Él? ¿Te convendrá creerle a sus promesas? Fíjate, nada, hermanos, ocurre fuera del gobierno de Dios. Dios es omnipotente, todopoderoso. Rahab había escuchado lo que Dios hizo al abrir el mar y al derrotar a los reyes. Por eso declara que su poder es incomparable. Tómate del Señor, hermano, porque toda nuestra vida, mientras transitemos en la tierra, vamos a encontrarnos un problema y otro, ¿sí? Pero la omnipotencia de Dios significa que no hay enemigo que pueda vencerlo, ¿sí? Que no hay problema que limite su poder, que no hay plan suyo que pueda fracasar. Y si Dios ya decretó sobre tu vida, si tú le crees que tiene pensamientos de bien, ¿tendrás miedo de lo que pueda venir? Una mujer extranjera reconoció lo que muchos no veían, que Dios es soberano y todopoderoso, ¿sí? Que Dios es omnipotente, es omnipresente, que está en todo lugar. Rahab dice que Dios está arriba en los cielos y abajo en la tierra. Y esto nos enseña que no hay lugar en donde Dios no esté presente. Está en el cielo, en la tierra. ¿Y sabes qué? Está presente en cada lugar en donde tú vas. ¿Sabes con qué propósito? Para aprobar o reprobar tu conducta. ¿Cuántas veces Dios habrá reprobado nuestra conducta? Muchas, ¿verdad? Y allí estaba Él, ¿sí? Nunca, hermanos, nunca estamos solos. Dios está con nosotros en cada momento, ¿sí? El Dios que Rahab reconoció
no es un Dios limitado, es ilimitado. Es el Dios de Israel, el que gobierna con autoridad, está presente en todo lugar y tiene poder sobre todas las cosas. Cuando nosotros reconocemos quién es Dios, nuestra fe cambia nuestra vida. O sea, tu fe, la fe que tú deposites en él va a transformar tu vida, ¿sí? Como cambió la vida de Rahab, ¿sí? Si Dios tiene autoridad en el cielo y en la tierra, también tiene autoridad sobre tu pasado, sobre tu presente y sobre tu futuro, porque así lo hizo con la vida de Rahab. ¿Sí? El mismo Dios que Rahab reconoció como soberano sigue siendo hoy un Dios de autoridad y de poder ilimitado. ¿Sabes por qué? Porque Dios sabe guardar los pactos. ¿Sí? Allí en Josué 2 del verso 12 al 14 nos va a mostrar ¿cómo se llama? Un profundo principio, que Dios es un Dios que guarda pactos. Rahab pide misericordia y los espías hacen un pacto con ella, reflejando el carácter fiel de Dios. Fíjate lo que dice. Por eso les ruego, les dijo Rahab, que me juren por el Señor, que así como yo he tenido misericordia de ustedes, también ustedes la tengan con la casa de mi padre, pero deben darme una señal segura. Les dieron una señal a Rahab, le dijeron que ¿cómo se llama? Que pusiera unas cintas rojas en su casa, ¿verdad? Con un propósito. ¿Se acuerdan? Cuando el ángel destructor en el pueblo de Israel, cuando estaban en Egipto y que el Señor los iba a sacar, el día que el Señor los iba a sacar, dijo que pusieran una mancha de sangre del cordero sobre cada uno de los dinteles de su casa, para que el ángel destructor no los dañara a ellos. ¿Sí? Lo mismo pasó con Rahab. Le dijeron, pon una cinta roja, ¿sí? Entonces, les decía, ya leímos del capítulo 2, el verso 12, ¿ya? Entonces, Rahab les pidió que la protegieran, ¿sí? Y les pidió misericordia para con su familia, porque ella entendía que el Dios de Israel es un Dios que responde a la fe y a la lealtad. Y cuando alguien actúa con fe y misericordia, Dios también responde con misericordia, ¿sí? Y los espías hacen un pacto con ella, ¿sí? Respaldado por Dios, ¿sí? Y dice de esta manera en Josué 2:14, y ellos le respondieron, con nuestra vida respondemos por la vida de ustedes. Si ustedes no nos denuncian, pueden estar seguros de que cuando el Señor nos haya dado la tierra, tendremos misericordia de ti. Aquí se estableció un pacto de protección. Los espías le prometen salvar a Rahab y a su familia cuando Israel conquiste a Jericó. Y ella estaba segura. Y los espías también, porque sabían que Dios estaba con ellos. Y eran muchas las batallas que habían vivido durante 40 años, y en cada una de ellas el Señor los hizo victoriosos. ¿Sí? Entonces, el pacto no era un pacto humano, estaba bajo el nombre de Dios. Y yo quiero que sepas que Dios honra los pactos hechos con fe. Más adelante, cuando cae Jericó, Rahab y su familia son salvos, ¿sí? Dios honró el pacto que se hizo. Y más adelante vemos allí en el libro de Josué
como en el libro de Josué, en el capítulo 6, el verso del 22 al 25, lo que Josué les dice. Josué les había dicho a los 2 espías, vayan a la casa de Rahab y pónganla a salvo junto con toda su familia, tal como lo prometieron. Los 2 espías fueron a buscar a Rahab y a todos sus familiares y los llevaron a un lugar seguro dentro del campamento de Israel. Mientras tanto, los soldados incendiaron la ciudad y quemaron todo, pero se llevaron la plata, el oro y las vasijas de bronce y de hierro, y todo esto lo pusieron junto a los tesoros de Dios. Los únicos que se salvaron fueron Rahab y todos los de su casa. Josué la salvó porque ella escondió a los 2 espías que él había enviado a Jericó. Hasta el día de hoy hay descendientes de Rahab que viven en Israel. ¿Sabes por qué? Porque Dios es fiel. ¿Sí? Y Él cumple lo que promete, ¿verdad? Porque cuando tú antepones el nombre del Señor en una promesa, Dios lo va a respaldar. ¿Sí? Entonces, este pasaje nos enseña que Dios responde a la fe, aún de alguien que viene de un pasado lleno de pecado. ¿Sí? Que Dios recuerda los pactos, que Dios cumple lo que promete, que la fidelidad de Dios puede alcanzar a toda una familia, a los tuyos, a los que están cerca. Tu testimonio de tu confianza en Dios es una luz, es un faro en un lugar oscuro. ¿Sí? El mundo, ¿verdad? Aunque pueda haber sol, es un lugar oscuro, es un lugar en donde la gente vive en tinieblas. Pero el Señor dice, ustedes son la luz del mundo. ¿Sí? Y si la luz no sirve para alumbrar, entonces dice que sirve para ser hollada, pisoteada por los hombres. ¿Sí? Entonces, este pasaje del que acabamos de hablar nos enseña que Dios responde a la fe aún de alguien que viene de un pasado pecaminoso, que Dios recuerda los pactos, que Dios cumple sus promesas, que la fidelidad de Dios puede alcanzar a todos aquellos que sean capaces de creer en Él. Y lo mismo ocurre hoy. Dios tiene un plan para tu vida, para tu familia, para tu futuro, para tu salvación. Los hombres pueden olvidar un pacto, pero cuando un pacto se hace delante de Dios, Él lo recuerda y lo cumple. Desde luego, un pacto, ¿verdad?, que está dentro de la voluntad de Dios, ¿sí? Dios no elige a las personas por su pasado, sino por su fe. ¿Qué dice la palabra? El que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Quiere decir que todas las personas del mundo, por más oscuro que sea su pasado, en Cristo Jesús tienen esperanza. Y tú y yo somos la esperanza del mundo, o la esperanza de Dios para el mundo, ¿sí? La vida de Rahab demuestra que cuando alguien decide creer en Dios y se vuelve a Él, puede ser incluido en su propósito eterno. Recibió salvación para ella y para su familia. Fue parte del pueblo de Israel y con el tiempo ella tuvo un privilegio muy grande, ser parte de la genealogía de Jesucristo. Fíjense nada más, ¿cuánta gente hay
de la genealogía de Jesús, que era gente digna, pura. Ninguno. Todos ellos necesitaron de la gracia del Señor, pero fueron transformados porque decidieron creer en el Señor y decidieron obedecerlo, ¿sí? Y esta mujer hoy es un ejemplo para nosotros, ¿verdad? Y lo podemos leer en el libro de Hebreos, ¿sí? ¿A dónde están? ¿Cómo le llaman a ese ¿cómo? El capítulo de los héroes de la fe. Bueno, ¿sí? Y allí está su nombre, ¿sí? Hebreos 11:31. Dice, fue por la fe que Rahab, la prostituta, no fue destruida junto con los habitantes de su ciudad, sino que se negaron a obedecer a Dios, pues ella había recibido en paz a los espías. Le creyó a Dios, hermanos. Entonces, en medio de una ciudad destinada al juicio de Dios, hubo una mujer que decidió creer al Señor. Y aunque su pasado estaba marcado por el pecado, su fe la llevó a confiar en el Dios de Israel, ¿sí? Hoy vemos cómo una sola decisión de fe puede cambiar un destino. Y no un destino solamente aquí, sino un destino eterno, hermanos, ¿sí? Puede una persona con un pasado que está marcado por el pecado ser usada por Dios. Sí, sí puede. Claro, ¿sí? La historia de Rahab nos muestra que la fe verdadera puede surgir de los lugares menos inesperados y transformar completamente una vida. Lo que ella decidió hacer no solo salvó su vida, sino que la colocó dentro del plan redentor de Dios. La fe, hermanos, no depende del pasado de una persona. Todos tenemos esperanza, porque aún los que hemos aceptado a Jesucristo, hemos fallado. Pero en Cristo Jesús tenemos esperanza, ¿sí? Y te digo, la fe no depende del pasado de una persona, sino de la confianza que depositamos en Dios. Rahab creyó en el Redentor, ¿sí? Y antes de ver la victoria, y es ¿cómo se llama? Para derrotar a Jericó, ¿verdad? Antes de ver la victoria, ella creyó en ella, ¿sí? Y esa le fue contada por justicia. La fe genuina se demuestra mediante decisiones valientes que confían en el poder y en la misericordia de Dios. Vamos a orar, hermanos. Padre Celestial, gracias, Señor, porque la fe de esta mujer, Señor, nos hace ¿cómo se llama? Reaccionar y darnos cuenta, Señor, que tú tienes un plan. Nos muestra, Señor, que tú tienes poder, Señor. Nos muestra, Señor, que creemos en un Dios con autoridad, en un Dios que es omnipotente y es omnipresente y que sabe guardar los pactos. Señor, creemos en ti. Gracias, Señor. Permite que esta palabra que hoy hablamos, Señor, quede en el corazón de los hermanos y que los fortalezca y los afirme en su fe, Señor, para poder tener una vida más que victoriosa. Por eso, Señor, unimos nuestro corazón
para decirte gracias, Señor, porque a través de la vida de esta mujer tú nos enseñas muchas cosas. Gracias, Señor. Ayúdanos, Señor, para poderla imitar, Señor. Te decimos, Señor, que te amamos, que te alabamos, que te glorificamos y que te exaltamos por tu bondad, Señor. Porque tú eres bueno, Señor. Porque tú tienes misericordia de nosotros, Señor. Y porque tú tienes en tu corazón pensamientos de bien y no de mal para nosotros. Gracias, Padre Celestial, por esta palabra. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.